Masejet Julin, Daf Yudalef Amudalef 11a, segunda línea. Dice la Gemara, Mina milta de Amur Rabbanan Zil Batar Ruba. Minalan dichti Bajarera Bimlatot. Ruba de Ita Kaman, que con Tesha Hanot de Sanedrin lo Kamibayalan. Que Kamibayalan Ruba de Leite Kaman, que con Katano Ketana, Minalan. Pregunta la Gemara lo siguiente. Como sabemos, cuando tenemos una duda sobre algo, debemos solucionar esa duda según la mayoría. Debemos seguir la mayoría. Pregunta la Gemara, ¿cuál es la fuente en la Torá? ¿Dónde vemos en la Torá que efectivamente debemos seguir la mayoría? Así pregunta la Gemara. La Gemara responde con una contrapregunta. Dice, ¿cómo que? ¿Dónde está escrito eso en la Torá? Está escrito meforash en la Torá, está escrito explícitamente en la Torá. En Shemot 23.2, respecto al Bedín, respecto a los Dayanim, cuando hay diferencia de opiniones entre los jueces, está escrito en la Torá, Jare Rabbim Leatot, que vamos según la mayoría de las opiniones de los jueces, para poder dictaminar. Entonces está escrito explícitamente. Explica la Gemara. No, hay dos tipos de robo, dos tipos de mayoría. Una mayoría que está enfrente a nosotros, o sea, está definida, y van a entender ahorita, voy a dar unos ejemplos. Y hay una mayoría que no está enfrente a nosotros, no está definida, pero sabemos que así es en la naturaleza de la realidad, ¿sí? Entonces, cuando es una mayoría que está enfrente de nosotros, que está definida la mayoría, como por ejemplo, tengo 10 tiendas, 9 de carne kasher y una de carne no kasher, y encuentro una carne afuera. O sea, decimos que esta carne vino de las kasher, porque tenemos, seguramente vino de la mayoría, una mayoría definida que está enfrente de nosotros, 9 contra 1. O en el caso de Sanedrín, del Betín, tenemos diferentes jueces, unos dicen que sí, otros dicen que no, vamos según una mayoría, son opiniones definidas que están enfrente a nosotros. En eso no tengo duda, que vamos según la mayoría, porque está escrito en la Torah, Jare Rabim Leatot. Está hablando sobre Ruba de Itakaman, Dayanim. Pero mi duda, mejor dicho, mi pregunta es, ¿de dónde aprendemos que seguimos el robo, que seguimos la mayoría también cuando es una mayoría no definida? O sea, una mayoría que no está enfrente de nosotros. O sea, una mayoría que sabemos que así es en la naturaleza de la realidad, pero no lo tenemos enfrente de nosotros. Como por ejemplo, Katán y Ketaná. Explico. La Mishnah, en Masejet Yevamot Kuf Yud Aleph Amud Bet 111b, nos habla sobre una Ketaná que es Yevamá de un Yavam Katán. ¿Sí? Entonces, la halajá es que puede ser Ibum. ¿Sí? No vamos a entrar ahorita en detalles. Puede ser Ibum. Hay dos opciones, o Jalitza o Ibum. Entonces, normalmente está prohibido que una Yevamá, una muchacha, se case con su cuñado. Es una de las Erayot. ¿Sí? Pero cuando es Mitzvat Ibum, permitido. Ahorita, pero ¿cómo tú le permites hacer esto? Todo el eter, todo el permiso es para que puedan seguir teniendo hijos dentro de la familia y la Kim Shem Leahim, no vamos a entrar en detalles, pero y puede ser que aquí la Ketana es estéril o el Katán es estéril. Todavía están chiquitos, no sabemos, pero puede ser cuando crecen son estériles. Hay una posibilidad que decimos no hay problema. No tenemos por qué sospechar que son estériles. ¿Por qué? Rov, la mayoría de las personas, Rov Bene Adam, hombres y mujeres no son estériles. Entonces no tenemos por qué sospechar que de repente son ¿qué? Estériles. Pero segundo, esta mayoría es una mayoría que deleite, Kaman, no está definida. Sabemos que así es la naturaleza de la realidad, pero no lo tenemos enfrente a nosotros. Y vamos según la mayoría en este caso. Esa es la pregunta nuestra. ¿De dónde aprendemos que vamos según la mayoría no definida? Una mayoría no enfrenta a nosotros. Que seguimos esa mayoría. Esa es mi pregunta. ¿De dónde lo aprendemos en la Torah? La Gemara nos trae varias opiniones que cada uno dice su fuente. Amar Rabbi Elazar. Ate am reisha shel olah. De amar kra benitajo tanitajer benitajer velon itajer nintahim beneju shema nikra kun shel moach. Ela la mishum damian zil bataruba mimai. Dilma de pali leu badakle. ואם משום מותר נתחיה ולא נתחיה נתחים, אני מליכה דחתיך לגמרי, אבל היכה דלייף לת לamba. Rabbi Elazar intenta traer una prueba, intenta traer una fuente, mejor dicho, de la cabeza del Korban Olá. Está escrito en la Torah, en Vaikra 1.7, Benitaj o tal intajea. El Korban Olá, antes de subirlo al Mizbeach para elevación, hay que dividirlo en pedazos, pero en sus pedazos, en ciertos pedazos. De aquí aprendemos que hay que dividirlo en pedazos, en ciertos pedazos, y no puedes dividir esos pedazos en otros pedazos. ¿Sí? Significa que la cabeza la cortas y la colocas así, después de esa shejitá la colocas ¿en dónde? Así entera. Y no puedes ¿qué? Partir otra vez. Tiene que ser entera. Pero un segundo. Puede ser que este animal puede ser que la membrana que rodea el cerebro está perforada. Y por ende está ref. O sea, ¿qué tienes que hacer aparentemente?
verificar, pero no puedes verificar porque no puedes ¿qué? Partir. Entonces, ¿cómo puede ser que tú me dices que el Corban está bien si puede ser que es Taref? Rob, mayoría. Y no es una mayoría de Itakamán, sino es una mayoría de Leitakamán, que no está frente de nosotros, que no está definida, ¿sí? Que no está definida. Entonces vemos que vamos Rob también en un Rob no definido. Dice la membrana, no hay prueba. ¿Por qué no hay prueba? ¿Por quién te dijo que no puede verificar la membrana? Puede ser que sí tiene que verificar la membrana del cerebro. ¿Cómo va a picar? Pica. Y toda la prohibición o tan entajada, no entajada, que no puede picar en dos, es cuando lo separas completamente. Pero si lo abres y lo dejas pegado por el otro lado, ¿sí? Ahí puede ser que está permitido. Entonces no hay prueba de acá. Y además tumba la prueba de Rabbi Elazar. Seguimos. Próxima fuente. Mar bre de Rabina Amar Atia Mishvirat Etzem Bepeso de Amar Rahmaná Betzem Lo Tishberubo Benehu Shemarika Krush el Moach era la Mishun Daminas Dilbat Aruba Mimai Dilma de Manach Gumarta Ale Bekali Leo Badikle de Tania Mejatech Beginim Basore Batzamot el Mishun Shvirat Etzem. La próxima fuente le dice Mar bre de Rabina, que también está la tumba de la Gemara. Dice, ¿dónde aprendemos de que vamos según la mayoría, inclusive una mayoría de Leite Kamán, que no está enfrente de nosotros, de Korban Pesach? Sabemos que en Korban Pesach, está escrito en la Torah, Shemot 12:46, Ve'etzem lo tishberubo, uno no puede romper ningún hueso del Korban Pesach, ¿sí? Entonces, si es así, pues después de hacer la shejitá, ¿cómo verificas que no tienen ningún hueco en la membrana que rodea el cerebro? Si no puedes romper, ¿sí? Puede ser que tiene un hueco. Entonces no tienes cómo verificar cómo dice que está kasher el Korban. Vamos según la mayoría. Vemos que vamos con la mayoría también en Leite Kamán. Dice la Gemara, no. Puede ser que aquí, ¿cómo se hace? Puede ser que hay que verificar eso. Y no nos basamos en la mayoría. Pero ¿cómo rompes el hueso? No rompes el hueso. La prohibición es romperlo. Puedes quemar el hueso a través de colocarle un carbón y se va quemando el hueso, se va quemando hasta que llega la membrana y puedes verificar, como está escrito en la baraita, una persona que corta guidín, tendones de Korban Pesach, que son tendones duros a veces como un hueso, o una persona que quema inclusive huesos, pero quema y no corta, no hay problema de Shevirat Etzem. Entonces puede ser que aquí efectivamente no son Jimar arroz, sino tienes que verificar. ¿Cómo verificas? A través de quemar el hueso. Entonces no hay prueba. Entonces la Gemara trae otra prueba. Ranaham Barizha Kamar, Atia Mealia. De Amar Hamana Helbo Alia Temima. ולייחו שמנו יזיקה חוט השדרה, אלא למשון דמיין זיל בת ערובה, וחיתמה דמיתתי פסיקלה, לעומת היצא מנחמנה מקום שהכליות יוצאות. ממאי דילמה דפתח לאו בדקלה, ואם משום תמימה, הנמיליכה דחתך לגמרי, אבל לכך דלייף לית לאנבה. Próximo intento de fuente le dice Ranahman Baritzhak. ¿Sabes dónde lo aprendemos? De la cola del cordero, a Aliyah, ¿sí? De ahí aprendemos que vamos según, que seguimos un rob también de Leite Kamán. ¿Cómo lo aprendemos? Una de las partes sacrificiales de un cordero, ¿cuál es? La cola. Y se tiene que colocar, dice la Torah, Helboha Aliyah Temima. De esta palabra Temima aprendemos entera, muy bien, completa hay que colocarla, ¿sí? Entonces, uno no puede partirla, ¿sí? Pero un segundo, parte de la cola que es la columna vertebral. Y si se rompió la columna vertebral, es terefá. Entonces, ¿cómo haces para verificar? No tienes cómo verificar porque no puedes partirla. Entonces, ¿cómo verificas? Robo. Vemos que son robo también de Kamán. Dice la Gemara, no, puede ser, ¿tú qué me vas a decir? Que puede ser que la parte de la cola, ¿sí? La columna vertebral, la parte de la columna vertebral principal, no está dentro de la cola. Entonces no tenemos ni por qué sospechar que se rompió, porque lo que tienes que verificar es la parte principal de la columna vertebral y eso no está en la cola. No es verdad, porque parte de la cola está escrito en la Torah, leumate atze, desde la parte de los riñones, que la yot. Entonces tienes parte de la columna vertebral dentro de la cola y tienes que verificar eso. Entonces vuelve la prueba. Sin embargo, la Gemara tumba esta prueba y dice, no, en verdad puede ser que sí puede verificarlo, sí puede abrirlo, sí puede partirlo y verificar, pero está escrito temimá entera, entonces que no tiene que estar partido en dos. Pero sí puedes abrirlo por un lado sin que se desconecte completamente, sin dividirlo en dos, o sea que sí que se mantenga conectado por el otro lado. Entonces no tenemos prueba todavía. Rashat bre de Rabbi de Amar, Atia Meigla Arufa, de Amar Hamana, Arufa, que Sheish le mate, Belejus Dilma Terefai, era la misión de Menzil Bataruba, Vejitema Mainaf Kamina, Hambre de Berrabianai, Kapara que Tiba, que Kodashim. Otra prueba que trae Rashat bre de Rabbi, y esta no la tumbamos, es la siguiente. Lo aprendemos que Orjim, que seguimos un robo también de Leite Kamán, ¿de dónde? De Eglarufa. ¿Qué es Eglarufa? Cuando decapitamos a la ternera, ¿sí? Cuando encontramos a un muerto y no sabemos quién lo mató. Cuando encontramos a un muerto fuera de la ciudad no encontramos quién lo mató, quién lo asesinó. Está escrito sobre esto en la Torah, en Devarim 21:6. Haigla Haarufa, ¿sí?
De aquí aprendemos, interpretamos de esta parte del pasuk, que sheish elemate eve, que es importante que también después de la arifá, después de la decapitación, tiene que seguir entera y no puedes picarla en pedazos. O sea, sale que no tienes manera cómo verificar las partes internas, los miembros, los órganos internos que no sean terefá, ¿sí? Pero ¿por qué no sospechas que es terefá entonces? Si no tienes cómo verificar, deberíamos sospechar. El ama, rob de leite kaman, son jimala rob, también que es un rob de leite kaman, son jimala. Nos basamos, seguimos ese rob, esa mayoría. Aquí aprendemos, dice la mara, ¿qué más a decir? No, pero ¿qué te importa si la igla ufa es terefá o no es terefá? No es un corbán. Entonces, ¿quién te dijo que cuando es terefá está pasul para arifá? ¿Sí? Toda tu base es que si es terefá está pasul. Entonces, ¿cómo está kasher? ¿Por qué tenemos que decir mojar arroz? ¿Quién te dijo que necesita ser no terefá? ¿Quién te dijo que necesita ser kasher y no terefá? Pues como no es un corbán, puede ser. Dice, no, sí se necesita. Como dice de ver Bianay, está escrito respecto del arufá la palabra capará, expiación como kodashim. Kaper la meja Israel. De aquí aprendemos que no hay manera que está escrito capará como el resto de los korbanot, no, tiene que ser kasher, o sea, tiene que ser un terefá como el resto de los korbanot. Entonces, ¿cómo sabemos que no es terefá? O sea, tiene que ser kasher, no puede ser terefá como el resto de los kodashim. ¿Cómo sabemos entonces que no es terefá? Rob de letekamán. Eso es un jimara rob. Así es una buena prueba que la Gemara no la tumba. Pero aún así, la Gemara sigue trayendo otras fuentes de otros Emoraim al respecto. Rabbaba Rav Shila Amar. Atemi parado madamar jamana beshahat resarat mashchidota que sheishinama observata que shei shelema velejus din matrefai el alam shundamrin zil bataruba vejitema mainaf kamina hatat kalera jamana. Esta prueba la trae esta fuente la trae Rabbaba Rav Shila y su fuente que vamos a Hararov también de Leite Kamán la trae de paraduma. Que paraduma quemamos después de sacrificarla, quemamos su cuerpo totalmente con las cenizas para después mezclarlo con agua y aplicárselo a una persona que es que Tmemet. La Torah dice respecto a la parábola Bamidbar 19.3 Veshahat y después dice en el versículo 5 Vesaraf. De aquí aprendemos que es una con otra. De la misma manera que la shejitá se hace cuando está entera, igualmente la serefá, saraf, también se hace cuando está entera. Si no puedes verificarla, ¿cómo no sospechas que tiene una terefá, que tiene uno de sus órganos internos que tiene un defecto que lo hace terefá? El ama, batarruba, que la mayoría no son terefot. Sepamos que vamos terefá también en un rob de leite kaman que no está definido, así que no está enfrente de nosotros. ¿Qué me vas a preguntar? Pero un segundo, ¿qué te importa si el parado más terefá o no? Si no es un corbán. ¿Quién te dijo que requiere que no sea terefá? ¿Y quién te dijo eso? Dice, no está escrito respecto al parado mahatat. Ahí en Parashat Bukat, en Bamidbar, capítulo 19, versículo 9, Lemenida hatat hi. Como está escrito la palabra hatat, lo comparamos con korban hatat. De la misma manera que korban hatat no puede ser terefá, igualmente para alma no puede ser terefá. ¿Cómo aseguras que no es terefá? Rob. A pesar que es de leite kamán, seguimos el de leite kamán. Otra fuente que la Gemara trae, Rabajá Bar Yaakov, estas ya no las estamos tumbando, son otras fuentes de otros amoraim, ¿sí? Rabajá Bar Yaakov Amar, Ate Misaira Mishtaleach, Berjaman Amar, Belakachet Shena Seirim, Shiu Shenehem Shavim, Beleichush, Dil Mahat Minayo Terefahu, Era la Mishundaminan Zilbataruba, Vejitema Mainaf Kalan Mina, Ha En Goral Kovel Azel, Ela Bedabar Rabil Hashem, Vejitema de Batkinan Le, Beatan lo Yamagia la Mahatzitar, Achenasa Evarim Evarim. Esta fuente la trae Rabajá Bar Yaakov. ¿De dónde la aprendemos? De Sair a Mishtaleach, el Sair del macho cabrío que se tira a la Azazel. ¿En dónde? ¿Qué día? En Yom Kippur. Uno para Hashem, se hacía un sorteo entre dos machos cabríos. Uno para Hashem, o sea, se hacía Corban en el Bet Hamidash, y otro se tiraba por la Azazel, por la montaña rocosa. La Torah dice, Vaikra 16:7, Belakaje Chenea Seirim, ¿sí? Que compra dos machos cabríos. Y de aquí aprendemos que los dos tienen que ser ¿qué? Sheiu Shenem Shavim. Los dos tienen que ser igual. ¿Sí? O sea, tienen que ser iguales y después se sortean uno para Hashem y otro para Azazel. ¿Sí? Pregunta la Gemara, pero un segundo. Puede ser que el Sair a Mishtaleach la Azazel es terefá, porque tú lo tiras. No sé si es terefá, ¿cómo aseguras? No, no es terefá porque nos son Jimala, seguimos el Rob, a pesar que es Rob de Leite Kamán. ¿Qué más vas a decir? No, pero ¿qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Quién te dijo que no tiene que ser terefá? Al fin y al cabo no es un corbán. ¿Sí? ¿Quién te dijo que es Mishtaleach? Si es terefá está pasul. ¿Sí? Dice la Gemara, no podemos hacer esta pregunta. ¿Por qué? Porque el Goral, el momento que se hace sorteo entre los dos, no sabemos cuál es para Azazel y cuál es para Hashem. Entonces tenemos que los dos sean aptos, necesitamos que los dos sean aptos para Hashem. Entonces significa que los dos tienen que ser que, también si Azazel como tal no es necesario que sea terefá, pero necesitamos que los dos sean aptos para Hashem, o sea, que los dos no sean que terefá, porque uno de los dos puede salir, cualquiera de los dos puede salir para Hashem, entonces no puede ser terefá. Entonces, ¿cómo sabes
Entonces de aquí aprendemos que los dos tienen que ser ¿qué? También el que va para Azazel tiene que ser apto ¿para qué? Para Hashem. Y dice la hermana, ¿sabes qué? Pero puede ser que lo verificamos. Después de que lo tiras, verificamos. Dice, después de que lo tiras, se parte, dice la Mishnah Masajet Yomá, se parte en 1000 pedazos. Que no hay manera como verificar. Vas a encontrar 1000 problemas allá y no sabes si es de la tirada o no. No tienes cómo verificar. Entonces, ¿cómo está permitido? Otra fuente que la Gemara trae, Ramar y Amar. Ate Makea vive imo, de Amar Hamana Katle. Perejus Dima Lava Vivu. Era la Mishun también en Zilba Tarruba. Pero Beilo Tajarabal, Mimai. Dilma que con Shayua vive imo, Javushim Betasorin. Afiloaji, en Apotropos Larayot. Esta fuente la dice Ramari. Dice, ¿sabes dónde aprendemos que vamos según Rov del Tekamán? Que vamos también según Rov de que no está definido, que no está enfrente de nosotros. Dice una persona que le pega a su papá y a su mamá, le golpea y le hace una herida. ¿Cuál es la halajá? Consecuencia de este hijo. Cajaya mitad, pena de muerte. ¿Sí? Está escrito en la Torah en Shemot 21:16. Umaquea vive y mot, yumat, morirá. Dice, pero un segundo. Debería sospechar que este papá no es su papá. Sabemos que la mamá es su mamá. Pero su papá, ¿quién dijo? Puede ser que la mamá tuvo relación ahí con otra persona. ¿Sí? Y nació este muchacho de este papá, de este hombre, de esta persona. Y el papá que le pegó no es su papá biológico realmente. ¿Sí? Entonces, si le pegó al papá, no es su papá. Dice la hermana, ¿qué vas a decir? No, por robo. Mayoría. La mayoría también también sospechamos que una mujer tuvo relaciones por fuera del matrimonio. ¿Sí? La mayoría de las relaciones ¿con quién es? Con la esposa. Entonces, probablemente este hijo nació del papá y la mamá Entonces, por eso está Hayamita. Sabemos que vamos según Ro del Itecamán. No está definido este Ro, pero así es la realidad. Que la naturaleza de la realidad es que la mayoría es así. Dice ahí un segundo, ¿y quién te dijo? Puede ser que el caso de la Torah que te dice que está Hayamita es cuando el papá y la mamá ambos estaban en la cárcel. Y ahí estaban los dos juntos. Y ahí se embarazó la mamá del papá. Entonces, ahí tenemos seguridad que efectivamente viene de ahí. Pero en otro caso puede ser que no hagamos Ro. Dice, no. Porque también Beta Azurim, sí, pues hay más probabilidad, hay más seguridad de que es de él. Pero hay hombres que cuidan allá. Y esto y lo otro. Y puede ser de que todavía sigue habiendo una sospecha que ya se embarazó a otra persona. ¿Por qué le dices que es Hayamita cuando le pega a su papá? Si no puede ser que no es su papá. Tenemos que decir que en apotropos larayot, en apotropos larayot es razón por la cual decir de que ella tuvo razón. También el Beta Surim, también en la cárcel con otros hombres. Y aún así, ¿por qué no decimos por qué? Porque vamos según el Rov. Otra fuente, Rav Kana Amar Atia Mehore Ketanefesh. De Amar Hamana Katle, Berejus Dilma Trefahava, el Ala Mishun Daminas Dilba Tarubah, Vejitemat Batkinan Le, Hakaminavel, Vejitemat Mishun Ibun Shama de Hai Ninavle, Benejo Shema Minkon Saif Nekevava. Otra fuente la trae Rav Kana, escuchen bien esta. ¿De dónde aprendemos que vamos según mayoría, que seguimos mayoría también del Etecamán? Dice Rav Kana, te voy a decir dónde lo aprendemos, de una persona que asesina a otra. Digamos, Reubén mató a Shimón. La Torah nos dice que ¿qué? Reubén mata a Shimón, pues Reubén que tiene como consecuencia, Hayab mita, pena de muerte. Y lo matamos. Si hubo testigos y todo, lo matamos. Pero un segundo, ¿cómo matamos a Reubén? Puede ser que el Harug, el asesinado, o sea, ¿quién es el ejemplo que vimos? Shimón, era Terefá. Y si era Terefá, entonces no debemos de darle pena de muerte a Reubén, porque estaba matando a un Terefá, una persona que se iba a morir, se considera una persona muerta. Entonces no deberíamos darle la consecuencia a Reubén de asesinato. ¿Qué tenemos que decir? Ro. Dice la hermana, ¿qué vas a decir? No, que después de la muerte de Shimón, verificamos el cuerpo, le hacemos una autopsia, ¿se dice? ¿Sí? Verificamos si es Terefá o no. No, es posible, caminaba, le estás profanando su cuerpo. ¿Sí? Está prohibido profanar el cuerpo de un muerto. No hay manera como verificar. Entonces, ¿cómo se llama? Robo. Pues sigue preguntando, pero ¿sabes qué? Puede ser, sí, definitivamente no se puede profanar normalmente, pero aquí sí profanamos el cuerpo de Shimón para poder salvar la vida de Reubén. No es nada más profanar por profanar, no es profanar para ver qué pasó, sino profanar para ver qué es lo que tiene, para ver si a base de eso podemos exentarlo a Reubén, lo tenemos que ejecutar. Dice la Gemara, no te va a funcionar, porque también si lo verificas y encuentras un hueco, ¿sí? Que lo hace Terefá, puede ser que eso es la espada. Tú no sabes, cualquier hueco que encuentres, ¿sí? Que normalmente lo hace Terefá, aquí no tienes cómo asegurarlo, porque puede ser que fue de la misma espada de Reubén. Entonces, como no tienes cómo verificarlo, te quedas en duda. Entonces, ¿cómo hacemos para asegurar robo? O sea, que el robo nos define el tema, a pesar que es un robo del Itecamán. Es un robo ¿cuál es el robo? Que la mayoría de las personas no son taref, que no son taref. Entonces, vemos que vamos a Jara robo también del Itecamán.
Otra fuente, Rabina Amar Atia Medim Zomemim, de Amar Hamaná, vas de lo que zaman de comer. Melejus din Maid Ach de Hasidu be Terefahava. El Mishun también Zilbataruba, vegetema de Batkinale, de Atena Berremi Omer, lo alguna eragim, arguena eragim. Otra fuente la trae Rabina. ¿Dónde la aprendemos? De Edim Zomemim. ¿Saben qué es Edim Zomemim? ¿No? Pero brevemente lo decimos. Vamos a decir que Reubén, digamos que tenemos dos testigos que testifican que Reubén mató a Shimón. ¿Quién es el asesino? Según estos dos testigos, Reubén, y el asesinado, Shimón. Y después viene la primera pareja de testigos y testifica que Reubén mató a Shimón. Entonces, ¿qué hay que hacerle a Reubén? Matarlo. Y después vienen una segunda pareja de testigos y le dicen a la primera pareja: ¿cómo ustedes están testificando que Reubén mató a Shimón? Que ustedes vieron eso, si ustedes no estaban en ese lugar, ustedes estaban en otro lugar, en esa hora, estaban en otro... O sea, los falsificaron. Vino una segunda pareja de testigos y falsificó a la primera. ¿Qué hay que hacer a la primera? Lo que ellos querían hacerle a Reubén, esa es la consecuencia de ellos. En este caso, ¿qué querían hacerle a Reubén? Matarlo, condenarlo a muerte. Entonces, los condenamos a ellos, a los primeros testigos, la primera pareja, a muerte. Pero un segundo, dice la Gemara, puede ser que Shimón, ¿sí? Perdón, puede ser que... Un segundo. Sí, puede ser que no Shimón, no que el muerto, sino puede ser que el asesino. ¿Quién es el asesino? Reubén, según el testimonio de ellos, era una persona que ¿qué? Era Terefá. Entonces sí, la primera pareja es falsa y querían que condenara a muerte a Reubén, pero Reubén era una que Terefá. Entonces, ¿cómo? Entonces en este caso no deberías de condenarlos a ellos a muerte, porque ellos querían condenar no obstante querían condenar a muerte a Reubén, pero querían condenar a muerte a alguien que ya se considera muerto. Entonces no puedes condenarlos a muerte a ellos. ¿Por qué no sospechamos que Reubén es Terefá? Por robo. Sabemos que son primeros robo. ¿Qué más decir? No, pero puede ser que efectivamente condenamos a muerte a Reubén. Y después de condenarlo a muerte, ahí verificamos si era Terefá o no es Terefá, ¿sí? Para salvar la vida o no de estos testigos. Eso no puede ser, porque si ya condenaron muerte a Reubén, dice Rebi, que cuando se le hace Kasher Zamam, no vamos a entrar en el detalle por qué. Cuando intentaron hacérselo a Reubén, pero si ya se lo hicieron a Reubén, ya lo condenaron de muerte a Reubén, ya no aplica Kasher Zamam. Entonces, si ya lo condenaron a muerte a Reubén, no tienes como verificar o no verificar, ya no aplica el Zamam, no aplica la consecuencia para los testigos. Entonces, si queremos aplicar la consecuencia a los testigos, cuando todavía no has matado a Reubén. Entonces, si no has matado a Reubén, no tienes como verificar si es Terefá o no es Terefá. Entonces, como tú a los testigos Kasher Zamam si no sabes si es Terefá o no es Terefá, no lo has matado. ¿Sí? Es un robo. Seguimos. Última prueba. Rabashi Amar, Atia Mishchita Atzma, de Amar Achmana Shechot Ve'echol, Ve'lechu Shema Binkom Nekev Kashachit. Era la Mishun de Zilba Taruba. La última prueba, la última fuente, ¿sí? La dice Rabashi. Segundo, la aprendemos, que vamos a jarro también de Leite Kamán, de la misma Shechita, del mismo tema Shechita, que es el tema nuestro, el tema de nuestro Masejet. Una persona hace Shechita, y si está todo bien, ¿qué decimos? Kasher. ¿Cómo? ¿Cómo tú vas a decir Shechita si está todo bien, come? Puede ser que justo donde cortaste en la garganta, en el cuello, donde cortaste ahí en el canel Veshet, ¿sí? Justo ahí en el esófago, en la traca, había ¿qué? Un hueco. Y un hueco en el canel Veshet, ¿qué lo hace? Taref. Pero ahorita no lo vas a ver, ¿por qué? Porque ahí cortaste. Entonces, ¿cómo tú me dices que está kasher? Puede ser que justo ahí había un hueco. ¿Qué tenemos que decir? Es un primer de Leite Kamán. Esa es la última fuente de Rabashi. Seguimos, Rabotai. Amar Rabashi Amrita Lishmata Kame de Rav Kana, Veamri le Rav Kana, Kame de Rav Shimi. ואמר לה, ודילמה איכה דאפשר אפשר, איכה דלא אפשר לא אפשר. דילותימה אחי, לרבי מאיר דחי שלמיותא, חנמי דלא אכיל בשרה, דחיתימה אחי נמי. פסח וקודשים איכה לממר. אלא איכה דאפשר אפשר, איכה דלא אפשר לא אפשר. החנמי איכה דאפשר אפשר, איכה דלא אפשר לא אפשר. Rabota, escuchen bien lo que la Gemara nos dice. La Gemara nos tumba esta última prueba, ¿sí? Nos tumba esta última prueba. ¿Cuál es la última prueba? De Shechita. Porque no sospechamos que hay un hueco justo ahí, ¿sí? Nos toma esta última prueba. Dice Rabashé, dije esta alajá y mi prueba enfrente de Rav Kana. Y según la segunda versión, Rav Kana dijo esta prueba enfrente de Rav Shimi, ¿sí? Y me dijo, dependiendo de según la versión, quién fue el que respondió, sí, ya sea que Rav Shimi a Rav Kana, según la segunda versión, según la primera versión, Rav Kana, Rabashé, y dijo lo siguiente, no entiendo. ¿Cómo tú puedes tener una prueba de acá, del último caso? ¿Cuál es el último caso? De la shejita, que puede ser que hay un hueco de allá. Que Olhim Ajararro.
que vamos según la mayoría, seguimos la mayoría del Eite Kaman. No hay prueba ahí, porque ahí es un caso de Ifshar. No hay otra opción, no tienes cómo verificar. Entonces puede ser que en un caso de Ifshar, ahí son Himal Rov del Eite Kaman. Pero en un caso que tienes posibilidad de asegurar, entonces no son Himal Rov. Pregunta la manera, puede ser, repito la pregunta. Puede ser que cuando puedes verificar, verifica y no son Himal Rov. ¿Y cuándo son Himal Rov del Eite Kaman? Un Rov que no está definido, que no está enfrente de nosotros, únicamente cuando no hay otra opción. Por ejemplo, el caso de Shejitá. Y hay otros casos más también, pero hablemos del último caso de Shejitá. ¿Sí? Si no tienes cómo verificar si tenía un hueco justo ahí. Como no tienes otra opción, son Himal Rov. ¿Sí? Y te voy a traer una prueba que decimos esta diferencia, que cuando se puede, no son Himal Rov, y cuando se puede, analiza el tema, y cuando no, ahí son Himal Rov y demás. Rabbi Meir, en Masejet Yevamot, opina que Hoshim le miut, que no vamos según la mayoría, sino Hoshim le miut, sospechamos a la minoría. Pero un segundo, entonces según Rabbi Meir, imposible que comer ¿qué? Carne, no puedes comer carne nunca. Porque siempre sospechamos que cuando cortaste, ahí había un hueco. La mayoría no, pero eso que sospecha minoría, puede ser. Es como decir que efectivamente, sí, según Rabbi Meir nunca puedes comer carne. Vegetariano, no puedes comer carne. No, listo, eso me soluciona en todo lo que es Hulín. Pero en Korban Pesach, que es obligatorio, en Kodashim, que es obligatorio, que es mitzvah, ¿qué va a hacer Rabbi Meir? ¿Cómo puede comer esa carne? Puede ser que justo en el cuello que había un hueco. ¿Qué vas a decir? Eja de efshar, efshar. Cuando se puede verificar, cuando se puede analizar, ahí se puede. Y ahí sospechamos o sea, se puede, me refiero, se puede analizar, analiza, y mientras que no tenemos claridad, sospechamos a la minoría. Y en este caso, que no hay de otra, también Rabbi Meir está de acuerdo que eja de lo efshar, también Rabbi Meir está de acuerdo que nos basamos sobre la mayoría. Entonces, la misma manera que vemos esta diferencia, la opinión de Rabbi Meir, también respecto a las otras pruebas, la prueba que tenemos del hueco, las otras pruebas que son como esta, también podemos decir lo mismo, que cuando se puede solucionar el tema, soluciona sin robo. O sea, no soluciona sin llegar al robo. Y si no se puede, si no hay de otra, ahí es que necesitas llegar al robo. Entonces puede ser, vuelvo y repito lo que argumento, dice, mira, puede ser que solamente el Jimahara robo, todas las pruebas que trajimos, la última y otras más, que el Jimahara robo es únicamente cuando no hay de otra, técnicamente, prefiero no hay de otra, no hay manera como solucionar, no hay manera como verificar, como el tema de una sospecha que siempre la vas a tener, ahí listo, entonces te ismoja el robo, pero cuando tienes una sospecha y tienes como solucionar en otro animal, en otra cosa, te ismoja el robo. Así dijo jajá. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.